Una noche en la Ciudad de México, el inspector jefe Miguel Hernández, jefe de Asuntos Internos, terminó esposado por un oficial novato que no reconoció a su propio superior, desatando una cadena de errores que pondría a prueba la integridad del departamento policial. Era una noche calurosa en la Ciudad de México, cuando el oficial Ramírez patrullaba las calles del centro. Las luces de neón de los restaurantes y bares creaban sombras largas en el pavimento mojado por la lluvia reciente. A las 11:30 p.m., recibió una llamada por radio sobre un individuo sospechoso caminando cerca del Zócalo. Unidad 47. Tenemos reporte de un hombre de complexión latina, vestimenta casual, comportamiento errático cerca de la catedral. Proceda a investigar, crujió la voz del despachador. Antes de seguir, comenta desde qué parte del mundo lo estás viendo, y asegúrate de suscribirte, porque la historia de mañana es una que no querrás perderte. El oficial Ramírez, un policía de 28 años con apenas 2 años en la fuerza, aceleró hacia la ubicación. Al llegar vio a un hombre de mediana edad caminando lentamente, vestido con jeans y una camiseta, hablando por teléfono en voz baja. El hombre parecía agitado, gesticulando mientras hablaba. Sin pensar 2 veces, Ramírez se bajó de la patrulla y se acercó al hombre. «Buenas noches, señor, soy el oficial Ramírez. ¿Puedo ver alguna identificación?» El hombre, sorprendido, terminó su llamada rápidamente. «¿Identificación? ¿Por qué motivo, oficial?» «Recibimos un reporte sobre actividad sospechosa en esta área. Es rutinario, señor». El hombre, cuyo nombre real era Inspector Jefe Miguel Hernández, director de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública, había estado trabajando hasta tarde investigando un caso de corrupción policial. Había salido a caminar para aclarar sus ideas y hacer algunas llamadas confidenciales lejos de la oficina. «Oficial, creo que hay un malentendido aquí», dijo Hernández calmadamente, tratando de mantener la situación bajo control. «Trabajo para la policía, soy...» «Señor, solo necesito ver su identificación», interrumpió Ramírez, su mano moviéndose instintivamente hacia su cinturón. «No complique las cosas». Hernández notó la tensión creciente y decidió cooperar, buscando lentamente en su bolsillo trasero. Sin embargo, al sacar su billetera, varias tarjetas se cayeron al suelo. Al agacharse para recogerlas, Ramírez malinterpretó el movimiento. «No se mueva. Manos arriba», gritó el oficial, desenfundando su arma de servicio. La situación se había salido de control rápidamente. Otros peatones comenzaron a detenerse y observar, algunos grabando con sus teléfonos. Hernández levantó las manos lentamente, su experiencia de 20 años en la fuerza policial diciéndole exactamente cómo manejar la situación sin escalarla más. «Oficial, por favor, mantenga la calma», dijo Hernández con voz firme pero tranquila. «Mi identificación está en el suelo. Soy Inspector Jefe Miguel Hernández, director de Asuntos Internos». Ramírez, con la adrenalina corriendo por sus venas, y consciente de los espectadores, no procesó completamente lo que había escuchado. «Voltéese y ponga las manos en la pared». Hernández obedeció, siendo esposado mientras trataba de explicar su identidad. «Oficial Ramírez, según leo en su placa, usted está cometiendo un error grave. En mi bolsillo izquierdo está mi placa oficial y mi identificación. Por favor, revísela». «Ya revisaremos todo en la estación», respondió Ramírez, nervioso, por la multitud que se había formado. Llamó por radio pidiendo una unidad de apoyo y un supervisor. Mientras esperaban, Hernández observó al joven oficial. Reconoció los signos: nerviosismo, falta de experiencia y probablemente presión por demostrar autoridad. Era exactamente el tipo de situación que él investigaba regularmente en Asuntos Internos. «¿Cuánto tiempo lleva en la fuerza, oficial?» «¿Ramírez?», preguntó Hernández tranquilamente. «Eso no le importa», respondió Ramírez, aunque su voz traicionaba su inexperiencia. El sargento García llegó en la unidad de apoyo, un veterano con 15 años de experiencia que inmediatamente reconoció que algo no estaba bien en la escena.
Vio a un hombre esposado que mantenía una compostura extrañamente profesional y a un oficial novato visiblemente nervioso. ¿Qué tenemos aquí, Ramírez?, preguntó García, acercándose. Sospechoso detenido por comportamiento errático, sargento. Se negó a cooperar inicialmente. García observó al hombre esposado más de cerca. Algo en su postura, su manera de hablar, le resultaba familiar. Señor, ¿cuál es su nombre completo? Inspector Jefe Miguel Hernández, Director de Asuntos Internos, Secretaría de Seguridad Pública. Mi identificación está en el suelo, junto con mi placa oficial. El rostro del sargento García palideció instantáneamente. Conocía ese nombre. Había visto esa cara en las juntas de mandos, en los boletines internos. Se acercó rápidamente a recoger la identificación del suelo. Al ver la placa dorada y la identificación oficial, García sintió que el estómago se le hundía. Jesús, Ramírez, quítale las esposas ahora mismo. ¿Qué? Pero sargento, ahora, gritó García, su voz cortando el aire nocturno. Con las esposas removidas, el inspector jefe Hernández se frotó las muñecas y recogió sus pertenencias del suelo. Su expresión era calmada, pero sus ojos mostraban una mezcla de decepción y determinación profesional. El sargento García estaba visiblemente alterado. Inspector jefe, le ofrezco mis más sinceras disculpas. Esto es completamente inaceptable. Hernández observó al joven oficial Ramírez, quien ahora parecía haber entendido la magnitud de su error. El rostro del oficial había pasado del nerviosismo al terror absoluto. Oficial Ramírez, dijo Hernández con voz pausada, ¿entiende usted quién soy y qué hago? Sí. Sí, señor. Asuntos internos, respondió Ramírez con voz temblorosa. Exacto. Investigo casos de mala conducta policial, uso excesivo de la fuerza y violaciones de procedimiento. ¿Cree usted que lo que acaba de ocurrir aquí cumple con los protocolos establecidos? El silencio se extendió por varios segundos. La multitud seguía observando, algunos todavía grabando. Hernández era dolorosamente consciente de que esta situación sería viral en las redes sociales antes del amanecer. Hernández se dirigió tanto al oficial Ramírez como al sargento García. Lo que ocurrió aquí esta noche es exactamente el tipo de incidente que mi departamento está trabajando para prevenir. Oficial Ramírez, usted escaló una situación rutinaria hasta convertirla en un arresto innecesario. Señor, yo solo estaba siguiendo protocolos, comenzó Ramírez. ¿Qué protocolo requiere desenfundar su arma ante un ciudadano cooperativo que está buscando su identificación cuando usted se la pidió? Interrumpió Hernández. ¿Qué protocolo requiere ignorar cuando alguien se identifica como oficial de policía? El sargento García intervino. Inspector jefe, el oficial Ramírez es nuevo, apenas lleva 2 años. Sargento, con todo respeto, esa no es una excusa. Es exactamente el problema. Hernández se volvió hacia Ramírez. Oficial, ¿recibió usted entrenamiento sobre manejo de estrés, de escalación de conflictos y procedimientos de identificación? Sí, señor, respondió Ramírez en voz baja. Entonces, ¿por qué no aplicó ese entrenamiento esta noche? Hernández caminó unos pasos, observando a la multitud que gradualmente comenzaba a dispersarse. Se volvió hacia los 2 oficiales, con una expresión más reflexiva que enojada. Miren, lo que pasó aquí no es solo sobre mí, es sobre cada ciudadano que ustedes detienen. Si pueden cometer este error conmigo, que tengo 20 años en la fuerza y sé cómo manejar estas situaciones. ¿Qué pasa con un ciudadano común que se asusta, que no habla bien español, que tiene antecedentes de trauma con la policía? El oficial, Ramírez, bajó la cabeza. Tiene razón, señor, no hay excusa. La buena noticia, continuó Hernández, es que nadie resultó herido esta noche. La mala noticia es que esto va a ser una lección muy pública y muy cara para el departamento. Señaló hacia los teléfonos que aún grababan desde la distancia. Para mañana esto estará en todas las redes sociales. Policía arresta a su propio jefe. ¿Entienden el daño que esto causa a nuestra imagen pública?
El inspector jefe Hernández suspiró profundamente y miró su reloj. Eran casi las 12:30 a.m. Sargento García, quiero un reporte completo del incidente en mi escritorio mañana a primera hora. Oficial Ramírez, usted estará en entrenamiento adicional de procedimientos y manejo de situaciones, comenzando el lunes. Señor, preguntó Ramírez tímidamente, ¿voy a ser suspendido? Hernández lo consideró por un momento. Eso depende de lo que aprendamos de esta situación. Si usted está dispuesto a usar esto como una experiencia de aprendizaje, si está dispuesto a examinar honestamente sus acciones y cambiar su aproximación, entonces podemos convertir esto en algo positivo. Se volvió hacia García. Sargento, quiero que implementemos nuevos protocolos de entrenamiento basados en este incidente. Los oficiales novatos necesitan mejor preparación para identificar y manejar situaciones ambiguas. Sí, señor, lo haremos, respondió García. Mientras los oficiales se preparaban para irse, Hernández llamó a Ramírez aparte. Oficial, una última cosa. Entiendo que esta ha sido una noche difícil para usted también. El trabajo policial no es fácil, y todos cometemos errores. Ramírez lo miró con sorpresa. Señor, después de lo que pasó, precisamente por lo que pasó, usted mostró valor al admitir su error. Eso me dice que hay esperanza para usted como oficial. Pero tiene que entender que el badge que lleva viene con una enorme responsabilidad. Cada interacción que tiene con el público refleja en todos nosotros. Lo entiendo, señor. Y gracias por no arruinar mi carrera esta noche. Su carrera no está arruinada, oficial Ramírez. Pero está en sus manos determinar qué tipo de policía quiere ser a partir de ahora. Mientras Hernández caminaba lentamente, de regreso a su auto estacionado 3 cuadras más adelante, cada paso resonaba en el pavimento húmedo como un eco de los eventos que acababan de transcurrir. Las luces amarillas de los faroles creaban círculos dorados en el asfalto, y el aire nocturno llevaba consigo el aroma mezclado de tacos de carnitas de un puesto cercano y el olor a lluvia reciente que caracterizaba las noches capitalinas. Sus 20 años de experiencia en la fuerza policial habían incluido investigaciones de corrupción, casos de abuso de poder y situaciones que habían puesto a prueba tanto su integridad profesional como personal. Sin embargo, ninguna de esas experiencias lo había preparado para ser el objeto de una detención errónea por parte de uno de los oficiales bajo su jurisdicción indirecta. La ironía de la situación no se le escapaba. Como director de asuntos internos, había pasado la última década revisando reportes de incidentes exactamente como el que acababa de vivir. Detenciones basadas en perfiles raciales, escalación innecesaria de situaciones rutinarias y el uso inapropiado de autoridad por parte de oficiales mal entrenados o demasiado nerviosos. Había leído testimonios de ciudadanos que describían la humillación, el miedo y la sensación de impotencia que experimentaban durante estas detenciones. Había analizado videos de seguridad, había entrevistado a testigos, había escrito recomendaciones para cambios en protocolos. Pero hasta esta noche todo había sido académico, profesional, distante. Ahora entendía visceralmente lo que significaba estar del otro lado de la placa. La sensación de las esposas alrededor de sus muñecas todavía persistía como un recordatorio físico de la vulnerabilidad que había experimentado. No importaba que él fuera un oficial de alto rango con 2 décadas de experiencia. En ese momento, esposado frente a una multitud de curiosos con teléfonos grabando, había sido simplemente otro ciudadano latino detenido por la policía. La humillación había sido real, palpable y profundamente educativa. Se preguntó cuántos de los casos que había investigado habían comenzado exactamente así, con un oficial joven, nervioso, actuando por instinto más que por entrenamiento, escalando una situación que podría haberse resuelto con calma y profesionalismo. Mientras reflexionaba sobre el comportamiento del oficial Ramírez, Hernández reconoció patrones que había visto una y otra vez en sus investigaciones. El nerviosismo del oficial, su tendencia a interpretar cualquier movimiento como potencialmente amenazante, su incapacidad para procesar información contradictoria
una vez que había categorizado la situación como peligrosa. Estos no eran defectos de carácter, sino síntomas de un entrenamiento inadecuado y una falta de experiencia supervisada. Ramírez había actuado exactamente como el sistema lo había entrenado para actuar, con miedo, con sospecha, y con una mentalidad de nosotros contra ellos que veía amenazas donde solo había un ciudadano tratando de cooperar. La conversación con su esposa por teléfono había sido breve, pero necesaria. Carmen conocía los rigores de su trabajo. Había vivido con él a través de casos difíciles. Había visto cómo las investigaciones de corrupción policial lo mantenían despierto por las noches. Ella entendería la complejidad de lo que había ocurrido esta noche, y también entendería por qué él no podía simplemente dejar que el incidente pasara sin consecuencias educativas. Carmen, no vas a creer la noche que tuve. Te cuento cuando llegue a casa, le había dicho, pero ya sabía que esa conversación se extendería hasta las primeras horas de la madrugada, mientras procesaban juntos las implicaciones de lo ocurrido. Liu. Caminar hacia su vehículo. Hernández comenzó a formular mentalmente el enfoque que tomaría en los días siguientes. Sabía que para las 6:00 am, el video del incidente estaría circulando en Twitter, Facebook e Instagram. Los titulares serían sensacionalistas. Policía arresta a su propio jefe. Director de Asuntos Internos detenido por error. Brutalidad policial alcanza nuevos niveles de ironía. Los comentarios en redes sociales serían despiadados y con razón. El público tenía derecho a estar indignado por lo que había presenciado, pero más allá del circo mediático que se avecinaba, Hernández veía una oportunidad única para catalizar cambios reales en el entrenamiento policial. Su experiencia personal podría servir como un caso de estudio poderoso, una herramienta para demostrar a otros oficiales cómo las situaciones rutinarias pueden escalarse peligrosamente cuando no se siguen los protocolos apropiados. Podría usar su propia humillación como una lección para toda la fuerza sobre la importancia de la deescalación, la comunicación efectiva y el reconocimiento de los propios prejuicios implícitos. El pensamiento sobre el oficial Ramírez lo llevó a reflexiones más profundas sobre su propio desarrollo profesional. Recordó sus primeros años como patrullero, cuando él también había cometido errores de juicio, aunque afortunadamente ninguno tan público o dramático. La diferencia crucial había sido la presencia de mentores experimentados. El sargento Morales, quien le había enseñado que la placa te da autoridad, pero el respeto se gana con cada interacción. El capitán Vázquez, quien le había mostrado cómo leer las situaciones y las personas más allá de las apariencias superficiales, y especialmente la inspectora González, quien había sido su primera supervisora en asuntos internos y le había enseñado que investigar a sus colegas no era traición, sino una forma de proteger la integridad de toda la institución. Ramírez claramente no había tenido esos mentores, o si los había tenido, no habían sido efectivos en transmitir las lecciones más importantes del trabajo policial. El joven oficial había mostrado todas las señales clásicas de alguien que había sido entrenado en tácticas y procedimientos, pero no en sabiduría práctica o juicio situacional. Su reacción al ver a Hernández agacharse para recoger sus documentos había sido textbook según los manuales de entrenamiento, pero completamente inapropiada para la situación real que estaba enfrentando. Mientras llegaba a su auto, un Ford Explorer negro de 4 años que había visto mejores días, pero que aún lo llevaba fielmente a casa cada noche, Hernández se detuvo con las llaves en la mano y miró hacia atrás en dirección a donde había ocurrido el incidente. Las calles estaban ahora tranquilas, solo ocasionalmente interrumpidas por el paso de algún taxi o autobús nocturno. Era difícil creer que apenas 30 minutos antes, esa misma esquina había sido el escenario de un drama que tendría repercusiones. Durante semanas, quizás meses, la responsabilidad que sentía era múltiple y compleja. Como director de asuntos internos, tenía la obligación de investigar el incidente objetivamente y determinar si se habían violado protocolos o políticas departamentales. Como oficial veterano, tenía la responsabilidad de usar su experiencia
para educar y mentorear a oficiales más jóvenes. Como ciudadano que había experimentado de primera mano una detención problemática, tenía el deber de abogar por reformas que protegieran a otros de experiencias similares. Y como figura pública en un momento en que la confianza en las instituciones policiales estaba bajo escrutinio constante, tenía la obligación de manejar la situación de manera que fortaleciera, no debilitara, la legitimidad de la aplicación de la ley. El manejo del caso del oficial Ramírez sería crucial. Hernández podría fácilmente justificar una suspensión o incluso el despido. El video del incidente proporcionaría evidencia más que suficiente de mal juicio y procedimientos inapropiados. Pero ese enfoque punitivo no serviría a los intereses más amplios de mejorar la policía. Ramírez era claramente educable. Había mostrado remordimiento genuino y disposición para aprender de sus errores. Con el mentoring adecuado, podría convertirse en exactamente el tipo de oficial que el departamento necesitaba. Alguien que había aprendido de primera mano la importancia del profesionalismo y la de-escalación. Al subirse a su vehículo y encender el motor, Hernández ya estaba formulando planes para los días siguientes. Hablaría con el comisionado primera cosa en la mañana, no para pedir disciplina para Ramírez, sino para proponer un programa piloto de mentoría intensiva. Usaría el video del incidente como material de entrenamiento, con su propio consentimiento, para mostrar a otros oficiales cómo las situaciones pueden salirse de control rápidamente, y trabajaría con el Departamento de Relaciones Públicas para manejar la narrativa mediática, de manera que enfatizara el aprendizaje y la mejora institucional por encima del sensacionalismo. Mientras navegaba por las calles nocturnas hacia su hogar en la colonia Roma Norte, Hernández reflexionó sobre el legado que quería dejar como director de asuntos internos. Había visto demasiados casos donde los errores policiales se manejaban con encubrimientos o castigos que no educaban a nadie. Esta situación le presentaba la oportunidad de demostrar un enfoque diferente, uno que reconociera los errores honestamente, los usara como oportunidades de aprendizaje y fortaleciera la institución a través de la transparencia y la mejora continua. Si podía convertir su propia humillación en una herramienta para crear mejores policías, entonces quizás toda la experiencia habría valido la pena. 3 meses después, el oficial Ramírez completó su entrenamiento adicional con calificaciones sobresalientes. El video del incidente se había vuelto viral, pero el departamento logró convertirlo en una herramienta de entrenamiento positiva. El inspector jefe Hernández estableció un nuevo programa de mentoría donde oficiales veteranos trabajaban directamente con novatos durante sus primeros 2 años. El programa se llamó Protocolo Hernández y fue adoptado por otros departamentos en todo México. Y en las noches tranquilas, cuando Hernández necesitaba pensar sobre casos difíciles, todavía caminaba por el centro de la ciudad. Pero ahora llevaba su placa visible en todo momento,